Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Vamos a hacer la lectura de la alía número 6, que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 49, verso 27, al capítulo 50, verso 20. Título: Bendición a Binyamin. Verso 27. Binyamin es un lobo depredador. Por la mañana devorará la presa y al anochecer distribuirá los despojos. Comentario: los descendientes de Binyamin se asemejarían a un lobo por su fuerza y a la valentía de sus guerreros. Ver el libro de Shoftim, Jueces, capítulo 19, verso 20. Como ejemplo tenemos a Shaul, que como descendiente de Binyamin tenía esas características, habiéndolo demostrado en su corto reinado, al derrotar a pueblos poderosos como Moab, Edom y a los filisteos. Continúa el comentario. Y al anochecer alude al ocaso de Israel, cuando Nabucodonosor los desterraría a Babilonia, e incluso en tal circunstancia desfavorable, Binyamin distribuiría los despojos, en alusión a que Mordejai y Esther, descendientes de Binyamin y héroes de la historia de Purim, vencerían a su enemigo Amán y en efecto repartirían sus despojos. Título: Conclusión, verso 28. Todas estas son las tribus de Israel. 12. Los 12 hijos de Jacob fueron íntegros y perfectos por igual. Y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo. A cada uno lo bendijo con su bendición apropiada. Comentario: los bendijo a ellos, entre comillas. El pronombre ellos, aparentemente redundante, viene a indicar que a los 12 hijos los incluyó en las 12 bendiciones, solo que en cada uno resaltó el aspecto específico de su bendición particular. Allí termina el comentario. Título: Último deseo de Jacob, verso 29. Luego Jacob les dio a sus hijos sus instrucciones finales. Estoy próximo a ser llevado con mi pueblo en mi muerte. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Hitita, en la cueva que está en el campo de Macpelá, que está bordeando a Mamre, en la tierra de Canaán, campo que había comprado a Abraham al Hitita Efrón como lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Allí enterraron a Isaac y a su esposa Rivka. Y allí enterré yo a Lea. El campo con la cueva que está en él fue adquirida a los hijos de Het. Cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos, introdujo sus pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Capítulo 50. Duelo por Jacob, embalsamiento del patriarca. Comentario: el embalsamiento era una práctica egipcia. De acuerdo a la ley judía, el cuerpo debe desintegrarse naturalmente, de modo que el embalsamiento está prohibido. Sin embargo, como enseñan los sabios, siendo que el cuerpo de una persona escrupulosamente virtuosa no se putrefacta, Yosef temió que al notar ese fenómeno sobrenatural, los egipcios idolatraran el cuerpo de Jacob. Por eso, para salvar al cuerpo de su padre de semejante deshonra, Yosef ordenó embalsamarlo, de modo que los egipcios atribuyeran a dicho proceso su óptimo estado de conservación.
Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Yosef ordenó a sus sirvientes, los médicos, que embalsamaran a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel. Comentario. En verdad, los hijos honraron a su padre embalsamando ellos mismos. De los versos 12 y 13 se deriva que Jacob no quería que su ataúd fuese manipulado por manos egipcias ni kenanitas, por lo que es doble suponer que tampoco quería que su cuerpo fuera manipulado por aquellos. Por lo tanto, el presente verso debería interpretarse así. Los médicos egipcios enseñaron la técnica de embalsamiento a los hijos de Jacob y ellos embalsamaron a su padre. Los hijos lo embalsamaron y no los egipcios, para que ese cuerpo santo no quede a merced de manos impuras. Verso 3. Y el proceso duró 40 días, pues ese era el tiempo requerido para el embalsamiento. Los egipcios lo lloraron 70 días, 40 días que llevó el embalsamiento y 30 días de duelo. Verso 4. Una vez transcurrido el periodo de llanto por él, Yosef se dirigió a la corte de Paró diciendo: si me he ganado el aprecio de ustedes, por favor, díganle a Paró así: mi padre me hizo jurar y declaró: mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que adquirí para mí en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, ascenderé a la tierra de Israel, sepultaré a mi padre y volveré. Y Paró respondió: asciende y sepulta a tu padre, tal como te hizo jurar. En efecto, Yosef ascendió a Israel para enterrar a su padre, y con él fueron todos los esclavos de Paró, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de Yosef con sus hermanos y la casa de su padre. Solamente a sus niños, su ganado menor y su ganado vacuno dejaron en Goshen. También llevó consigo carruajes y linajes. El cortejo era sumamente imponente. Cuando llegaron a la era de Atad, que está sobre la otra margen del Jardín, pronunciaron un discurso fúnebre extenso y muy grave. Yosef ordenó 7 días de duelo por su padre. Comentario. Según ciertas fuentes, este es el origen de los 7 días de duelo que se observan por una persona fallecida. Una era es el lugar donde se trillan las mieses de trigo. El nombre literal de la era de Atad sería la era de los cardos, porque justamente estaba rodeada de cardos o espinos que precisamente abundan a orillas del Jardín. Verso 11. Cuando los cananeos, habitantes de la tierra, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo muy doloroso para los egipcios. Por eso fue llamada Abel Mitzrayim. Comentario. Duelo de Egipto. Continúa la Torá, que está sobre la otra orilla del Jardín. Según ciertas opiniones, dice un comentario, la otra orilla del Jardín debe interpretarse como la margen oriental del Jardín, o sea, Transjordania. Verso 12. Sus hijos hicieron con él exactamente como les había ordenado. Sus hijos y no sus nietos. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, campo que Abraham adquirió como posesión de sepultura a Efrón el Gitita y que está ubicado bordeando a Mamre. Verso 14. Después de haber sepultado a su padre, Yosef volvió a Egipto, él, sus hermanos y todos los que fueron con él al entierro de su padre. Comentario. La cueva de Macpelá, ubicada en Hebrón, era propiedad legítima de Jacob y en la actualidad de su descendiente, su heredero, el pueblo judío, porque al fallecer su padre Isaac, Esaf prefirió quedarse con todos los otros bienes de aquel,
dejándole a Jacob la tierra de Canaán, incluyendo la cueva de Macpelá. Título: Yosef tranquiliza a sus hermanos. Verso 15. Los hermanos de Yosef asumieron la muerte de su padre. Pensaron: quizás Yosef nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos. De modo que ordenaron que le fuera dicho a Yosef así: tu padre ordenó antes de su muerte diciendo, así le dirían a Yosef: por favor, perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo. Ahora, por favor, perdona el delito que nosotros, servidores del Elohim de tu padre, hemos cometido. Yosef lloraba mientras los mensajeros hablaban con él. Comentario: los mensajeros eran los hijos de Bilhá. A ellos les fue encomendada la tarea de procurar la reconciliación por el especial afecto que les tenía Yosef. Verso 18. Sus hermanos también fueron y se posternaron ante él diciendo: acá estamos como sirvientes tuyos. Pero Yosef les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Comentario: pregunta retórica. Aunque yo quisiese, tampoco podría dañarlos, porque eso no depende de mí, sino de Hashem. Verso 20. A pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Elohim lo propuso para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, preservar la vida de mucha gente. Y hasta ahí termina la aliyá número 6. Baruch Hashem.